los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. Y muy buenos días a todos aquellos que sintonizan la radio a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, junto a los aquí presentes en la Parroquia del Espíritu Santo, ubicada en Coronel Beverina 2015, del barrio Cerro de las Rosas, en esta ciudad de Córdoba. Nos disponemos a participar de la Santa Misa. Hermanos, con gran gozo y júbilo, celebramos hoy la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. Era la fiesta del pueblo de Dios que, según el Antiguo Testamento, recordaba que a los 50 días de salir de Egipto había realizado la alianza con Dios en el monte Sinaí. Hoy nosotros celebramos el Pentecostés del Nuevo Testamento, la nueva alianza de Dios con su pueblo, que a pedido del resucitado envía el Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras comunidades para renovar la faz de la tierra. El Espíritu Santo que nos anima es el mismo que impulsó a Jesús. Él nos hace participar de la vida y de la misión del Salvador. Sin Él, la evangelización es imposible, pero con su ayuda podemos ser testigos de Jesús en medio del mundo para transformar la sociedad. Por eso, desde nuestras dudas, temores, cansancios y debilidades, le pedimos: ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Es el Espíritu el que nos hace discípulos y misioneros del resucitado, como lo recuerda el título del documento de Aparecida: discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. En este gran día de Pentecostés celebramos el comienzo y el significado de la Iglesia. Celebramos el aniversario del glorioso nacimiento de nuestra Iglesia. El mismo Cristo resucitado sopla su Espíritu sobre nosotros. Asiste, dirige, anima y conduce a su Iglesia. El Espíritu Santo es el que nos da vida y fuerza para continuar la misión de Cristo. Con la alegría de haber sido llamados por el Señor para participar de esta Santa Misa, nos disponemos a recibir a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía con el canto Hecho Oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo. Que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón
por las veces que hemos desoído la voz del Espíritu, por haber olvidado el compromiso misionero de nuestra confirmación, por haber rechazado el amor renovador del Espíritu Santo. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. El Señor renueve en nuestra comunidad, en todo pueblo y nación, los prodigios de Pentecostés. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunda en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Iniciamos la liturgia de la palabra. Escuchemos cómo se nos muestra la presencia transformadora del Espíritu entre los apóstoles. La variada multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían:
¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es palabra de Dios. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrense el Señor por sus obras. Que mi canto les sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. La segunda lectura habla de la múltiple acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. ¿Es palabra de Dios? Antes del Evangelio, escuchemos la secuencia, que es un himno singular y bellísimo, compuesto en los primeros años de la Iglesia. Es un texto dirigido con alegría al Espíritu Santo. Pidámosle a Él que venga a nosotros, nos renueve y acompañe. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Escuchemos ahora las palabras de nuestro arzobispo, que nos ayudarán a reflexionar y aplicar lo que acabamos de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, celebramos la fiesta de Pentecostés, es decir, la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, representada germinalmente en el grupo de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles que hemos escuchado en primer término nos han narrado ese acontecimiento, que por una parte es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que había formulado especialmente durante la última cena, y también de aquellas instrucciones que había dado luego de la resurrección y antes de subir a los cielos. Recordemos los textos de la palabra de Dios del domingo pasado. En este acontecimiento se destacan estos hechos maravillosos: el viento fuerte, las lenguas de fuego, pero lo esencial es la presencia del Espíritu en el corazón de los discípulos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Los consuela, los llena de vigor. Estaban encerrados por temor, salen a partir de ese momento y el Espíritu los capacita para la tarea que deben realizar. De hecho, todos lo entienden, todos los que los escuchan comprenden lo que ellos dicen. Comienza la misión. En el Evangelio de San Lucas, que vamos leyendo este año, vemos cómo todo se encamina hacia Jerusalén. A partir de un determinado momento, el evangelista dice que Jesús tomó la decisión de ir hacia Jerusalén. Todo se concentra en Jerusalén, porque como dice por ahí el Señor, no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, que tienen por autor también a San Lucas, todo comienza en Jerusalén, desde Jerusalén hacia el mundo.
ustedes serán mis testigos, les dice el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. ¿Y cómo se presenta esto de la misión de los apóstoles en el Evangelio de San Juan? Lo acabamos de escuchar. Es el resultado de una experiencia, de un encuentro. Es el testimonio de un encuentro. Por eso, fijémonos, el Señor se da a conocer mostrando sus llagas, su costado herido. Normalmente nosotros reconocemos a una persona por su rostro. ¿Por qué Jesús muestra las llagas, muestra su costado? Para mostrar, hacer ver que el que estuvo en la cruz es ahora el que vive y vive para siempre, el que ha resucitado. Y el testimonio de los discípulos no es una propaganda, porque los discípulos no tienen que salir a buscar adeptos. El Papa Benedicto XVI decía, la Iglesia no hace proselitismo, crece por atracción. El testimonio, el ejemplo. Y los discípulos misioneros son testigos de un mensaje que es, ante todo, el mensaje de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es esa apertura del corazón de Dios hacia la fragilidad de la condición humana. Una apertura sin límites. Y ahí están las llagas de Jesús para mostrar hasta dónde ha llegado esa apertura. Los apóstoles son instrumentos de esa misericordia. Aquellos a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ellos son instrumentos de la misericordia. Ahora, quienes sean beneficiarios de esa misericordia tienen que abrir el corazón. Dios no se impone. Dios nuestro Señor se propone a las puertas del corazón de cada persona y es cada persona con su libertad quien tiene que aceptar la bondad y la misericordia de Dios. Todos nosotros tenemos que abrirnos libremente a la misericordia. Tenemos que dejarnos perdonar. Y en ese dejarnos perdonar tiene que ir también el firme propósito de cambiar el rumbo en nuestra vida, en las pequeñas y en las grandes cosas, para conformar nuestro proceder a la propuesta del Señor. La misericordia sin límites, pero una misericordia que interpela, que compromete, que lleva a una auténtica libertad. La libertad para querer, sin ningún tipo de presión, el bien, para elegirlo y sentirnos contentos de ponerlo por obra. Un mensaje de misericordia. Un mensaje que cuando es acogido produce la paz. La paz de la amistad restablecida con Dios. Por eso es significativo también en el Evangelio. Jesús por 2 veces aquí les dice a los discípulos, la paz esté con ustedes. Reencontrándonos con Dios, restableciendo la amistad con Él, surge la paz en el corazón. Días pasados, conversando con un detenido en el penal de Bower, comentaba su experiencia
de un reencuentro con el Señor y de la celebración del sacramento de la reconciliación, lo que había significado para él un nuevo nacimiento, volver a empezar, la paz en el corazón. Y lo decía con sencillez y al mismo tiempo con énfasis, con entusiasmo. He encontrado la paz. Qué lindo, qué bueno. Siempre se puede volver a empezar. La paz. Y junto a la paz, el mensaje de la alegría. Dice el evangelista, los discípulos vieron a Jesús resucitado y se llenaron de alegría. Porque es el sentimiento que brota de el percibir la cercanía, más aún, la presencia y la compañía del Señor en nuestra vida. La alegría del cristiano no depende de la marcha favorable de los acontecimientos, sino de la seguridad del amor de Dios, que es sin vuelta. Y esa alegría se expresa también en el empeño, en el entusiasmo, en la dedicación a las cosas que tenemos entre manos, a cómo procuramos hacer bien lo que tenemos que hacer. Y esto podemos pensar, ¿cómo sería la alegría del cura Brochero, que estamos esperando su pronta canonización? Era un cordobés ocurrente, dicen las anécdotas que tenía salidas risueñas, pero eso no era lo fundamental. Su alegría se mostraba en ese espíritu de servicio hacia los demás, en la tenacidad en el servicio, en su bondad sin claudicación. Qué lindo es pensar en todo esto y hoy, el día de Pentecostés, hacer memoria de que todos nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y entonces pedirle al Señor que lo reavive en nosotros, ese don que recibimos el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, el día de nuestra ordenación diaconal, sacerdotal, episcopal. Que el Señor renueve en nosotros el fuego del Espíritu Santo para que también nosotros seamos misioneros, testigos de la misericordia, de la paz, de la alegría que proviene del Señor. Pensemos en esto y hagamos esta súplica. Y en este contexto de la celebración de Pentecostés, yo quiero recordar, especialmente para la Arquidiócesis de Córdoba, el anuncio que hacíamos el pasado 4 de octubre de 2015, cuando anunciábamos la realización de un próximo sínodo arquidiocesano. En este año 2016 queremos que la comunidad arquidiocesana vaya sensibilizándose con respecto a ese acontecimiento, vaya también preparándose. Qué bueno que lo tengamos presente en nuestras oraciones, pidiendo al Señor que disponga nuestros corazones para la realización del sínodo. En el libro del Apocalipsis, en los primeros capítulos, 2 y 3, donde hay toda una serie de cartas que el Señor envía a través del apóstol divinamente inspirado a las iglesias, cada una de las cartas termina diciendo: el que pueda entender, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué es un sínodo? Es una asamblea que de alguna manera refleja la realidad de la comunidad arquidiocesana. Una asamblea constituida por sacerdotes, por consagrados, por laicos. Una asamblea que es convocada por el obispo y presidida por él, y que
reflexiona, estudia, pondera ciertos temas y a partir de ese trabajo sugiere, propone algunas orientaciones y medidas concretas. Y el obispo recibe las propuestas y también él tiene que ponderarlas y con las ayudas convenientes discernir en orden a tomar decisiones que después tendrá que procurar implementar y acompañar. Y nos preguntamos, y bueno, esta asamblea, esta reunión, ¿para qué? ¿En orden a qué? Bueno, a hacernos eco de aquello que nos ha pedido el Papa Francisco en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Invita a un renovado anuncio del Evangelio. Entonces queremos reflexionar sobre cómo implementar ese renovado anuncio del Evangelio. Escuchábamos en el Evangelio que Jesús envía a los discípulos a todo el mundo a llevar el testimonio del Evangelio. Queremos reflexionar cómo poner en práctica cada vez mejor ese mandato del Señor, ese encargo suyo. Conscientes también de que anunciar el Evangelio no es simplemente transmitir un texto, desarrollar un tema, sino que es testimoniar una experiencia. Testimoniar una experiencia. El apóstol San Juan en su primera carta dice: lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos tocado, eso es lo que les anunciamos. Y dice, ¿para qué? Para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y esto lo tenemos que redescubrir en la Iglesia, porque a veces nosotros nos acostumbramos, pensamos que bueno, es el desarrollo de un conjunto de prácticas, una serie de verdades que tenemos que afirmar, un conjunto de normas que hay que practicar, y se nos escapa lo fundamental: el encuentro con Jesús. Y la evangelización es eso, decir, yo me encontré con Jesús y el encuentro con Jesús cambió mi vida. Y eso es lo que te quiero decir, porque Jesús, cuyo amor por mí yo descubrí, también te quiere a vos y abre su corazón a toda tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Un mensaje que es consolador, reconfortante, iluminador. En definitiva, un mensaje salvador. Iremos haciendo las consultas que caben, pero hacia eso nos encaminamos, un renovado anuncio del Evangelio. Y a partir de eso, también entonces tendremos que revisar otras cosas. El Papa Juan Pablo II decía, hablando de una nueva evangelización, que tenía que ser nueva en el ardor, nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos. Pero, a ver, ¿tenemos realmente el empuje? ¿Nuestro lenguaje es comprensible? Las estructuras que canalizan y hacen posible la misión son las adecuadas. Esa será la tarea. Y
tanto lo relativo al sínodo como a lo que del sínodo se desprenda, tenemos que hacerlo también en una clave que nos sugiere el Papa Francisco en su exhortación La alegría del Evangelio, en clave de proceso. Y dice, el tiempo es superior al espacio, diciendo, no todas las cosas se resuelven en un instante. Uno no puede tener organizado y controlado absolutamente todo. No es así la vida. La vida es un proceso. Y entonces siempre hay que generar procesos e ir acompañándolos y sosteniéndolos. Ojalá también esto signifique un nuevo proceso para nuestra iglesia que peregrina en Córdoba y que ya tiene 446 años de vida. Ayer se celebraba el aniversario de la institución de la diócesis de Córdoba, Córdoba del Tucumán. El Papa San Pío V, en el año 1570, establece la diócesis de Córdoba del Tucumán. Al principio, con sede en Santiago del Estero. Después, a partir de 1699, con sede en Córdoba. La iglesia local más antigua de la Argentina. Una iglesia que, recibiendo esta rica herencia del Evangelio, quiere también seguir transmitiéndola a las generaciones que vienen. Y ahí está la Virgen Santísima, que nos acompaña. Así como el día de Pentecostés reunía, animaba e impulsaba a los apóstoles hacia la misión, así la Virgen nos acompaña y nos impulsa a un renovado testimonio y anuncio del Evangelio en nuestra querida Córdoba. A ella le pedimos que nos ayude, nos auxilie para desempeñar esta tarea, para cumplir esta misión. En sus manos ponemos el próximo sínodo arquidiocesano. Que así sea. Después de haber escuchado las reflexiones de nuestro arzobispo, hagamos nuestra profesión de fe rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. Participemos respondiendo a cada una de las intenciones. Señor, envíanos tu Espíritu. Señor, envíanos tu Espíritu. Para que en la Iglesia el Espíritu Santo colme el corazón de cada creyente y el corazón de la humanidad, y esto nos ayude a ser cada día más dóciles a sus inspiraciones que nos conducen a la salvación. Oremos. Señor, para que el Papa Francisco, nuestros obispos y sacerdotes sigan siendo el permanente ejemplo del anuncio del Evangelio a todos los hombres hasta los confines del mundo. Oremos. Señor, envíanos tu Espíritu. Para que el Espíritu Santo ilumine la mente de nuestros gobernantes y de todo nuestro pueblo, y así el odio se convierta en amor, el sufrimiento en gozo y la discordia en verdadera paz. Oremos. Para que tu Santo Espíritu
que todo lo renueva, conceda la salud a los enfermos, el consuelo a los tristes, el auxilio a los pobres, el trabajo a los que lo necesitan y la salvación a todos los hombres. Oremos. Señor, envíanos tu Espíritu, para que junto a esta comunidad todos los cristianos dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, que toda ella sea un compromiso a ser verdaderamente los discípulos de tu Hijo y los testigos de su resurrección. Oremos. Señor, envíanos tu Espíritu. Señor, envía tu Espíritu a nuestros corazones, renueva el don que hiciste un día a cada uno de nosotros y en tu bondad atiende las súplicas que te hemos presentado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Los dones de pan y vino que presentamos serán transformados en el cuerpo y sangre de Cristo por acción del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre y salvación nuestra. También ofrecemos nuestra diversidad de dones, ministerios y actividades, porque formamos un solo cuerpo y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Cantamos. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo diste. Amo, Señor, lo tomo. Todo es tuyo, dispone a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que eso me basta. Todo es tuyo, dispone a tu voluntad. Dame tu amor, dame tu gracia, que eso me basta. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de todos sus bienes. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu Santo que todos hemos recibido, digamos con filial confianza, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. Preparemos el camino del Señor, pidiendo ser instrumentos de la paz, evitando el rencor y perdonando a nuestros semejantes. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos,
a los privados de la libertad, a las familias en conflicto, a los que padecen persecución y desarraigo de su tierra, a los alejados de centros urbanos que no pueden llegar a las celebraciones, a los que deben cumplir con su trabajo, les llegue a todos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. La Iglesia va peregrinando, anunciando la cruz del Señor hasta que Él venga. Y en este constante peregrinar es el mismo Señor quien nos fortalece con su propio cuerpo. Al participar de la mesa de su Eucaristía, pidámosle al Espíritu Santo que nos conserve en su gracia y en su amor. Quienes siguen esta Eucaristía y desean recibir al Señor espiritualmente, los invitamos a orar con toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Esta misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y a todo el mundo vía internet por el sitio web cadena3.com. Hoy desde la Parroquia del Espíritu Santo, en barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. Esta celebración será retransmitida en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a Dios, nuestro Señor, bendiga estas emisoras, que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades brindando este espacio.
La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la Parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada en calle Río Negro 365 del barrio Caseros, en esta ciudad de Córdoba. Estamos a un mes del inicio del 11º Congreso Eucarístico Nacional, coincidente con el bicentenario de nuestra independencia. Por esto, el Congreso se realizará en la ciudad de Tucumán los días 16 a 19 de junio próximo, bajo el lema Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, Padre y fuente de todo bien, que iluminó los corazones de los discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diversas lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Con Pentecostés comienza el tiempo de la Iglesia, enviada a evangelizar a todo el mundo. El Espíritu de Jesús la guía y acompaña hasta el fin. La Iglesia somos nosotros y Jesús ha depositado en nosotros el anuncio del Evangelio. Transformados por la fuerza renovadora del Espíritu Santo, vayamos a poner en práctica lo que el Señor nos ha pedido. Que el dulce huésped del alma nos sostenga en nuestro testimonio cristiano. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la Parroquia de la Santísima Trinidad, cita en calle Río Negro 365 de barrio Caseros, en esta ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y que la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchas gracias y muy buena semana para todos. En las alturas, a los hombres.